Hola, ¿cómo están? Hoy aprenderemos todo lo que necesitas saber para trabajar eficientemente con data frames, una de las estructuras de datos más importantes en R. Los data frames son como hojas de cálculos en R, donde cada columna puede contener diferentes tipos de datos, ejemplo, números o texto, fechas, valores booleanos, etc. ¿Cómo creamos un data frame en R? Vamos a ver ahora, vamos a iniciar abriendo un archivo, un script de R. Vamos a trabajar con data frames, así que necesitamos crear vectores para cada columna. Vamos a crear un vector llamado nombres. Vamos a poner aquí algunos nombres como Ana, Carlos, a poner aquí a María, Juan. Vamos a poner a Juan también. Vamos a poner entonces otra columna. Esto sería una columna llamada nombres. Vamos a poner entonces edades, otro vector. Recuerden que este símbolo menor que guión es similar al símbolo de el igual en R. Vamos a poner aquí algunas edades: 25, 30, 28, 35. Estas serían las edades correspondientes a Ana, Carlos, María y Juan. Esa sería la columna de edades. Y vamos también a colocar, por ejemplo, salarios. El salario de cada uno, por ejemplo, 2.500, 3.000, 2.800 y 3.500. Ahora, con estos tres vectores vamos a hacer un data frame con cada vector correspondiente a una columna. Vamos a ponerle aquí entonces un comentario. Creamos el data frame. Vamos a crear el data frame. Ahora vamos a llamarle ese data frame empleados. Se va a hacer el nombre del data frame. Y vamos a usar la palabra clave data.frame. Fíjense que las dos palabras van en minúscula. Y vamos a colocar entonces los nombres de las columnas. Por ejemplo, la columna nombre igual nombres, que sería entonces vamos a ponerle acá nombres también aquí. Esta sería entonces la columna de los nombres. Vamos a ponerle ahora edad igual edades, y vamos a colocar ahora el salario igual salarios. Vemos de esta manera que hemos creado aquí el data frame empleados. Para ver los resultados, por ejemplo, podemos poner entonces que ponemos la palabra empleados aquí, nos va a generar entonces el correspondiente data frame. Vamos a ver, bloqueamos y ponemos correr o run, y aquí ya tenemos entonces los datos en una tabla: nombres, edades y salarios. Así entonces a Ana le corresponde la edad 25, el salario 2.500, a María edad 28 y su salario 2.800. Otra forma también de crear un data frame pudiera ser entonces utilizando un CSV, o sea, un archivo de texto con los datos separados por comas. Por ahora vamos a seguir utilizando este, y finalmente entonces le damos la otra forma también de poder entonces adquirir este archivo.
Ahora, si necesitamos, por ejemplo, ver algunos datos, las primeras filas de los empleados, podemos utilizar, vamos a quitar esta línea de aquí, vamos a buscar head empleados. Como ya está cargado, nada más vamos a correr esta línea, me coloco aquí, ponemos entonces room. Vemos entonces que se generan, siempre se van a generar las primeras 6 líneas, pero como además tenemos 4 filas, ¿verdad? Entonces solamente vamos a generar las 4 acá. También pudiéramos ver, por ejemplo, la estructura de los datos. Vamos a poner aquí un comentario. Estructura del data frame. Para ver la estructura usamos la función str y el nombre del data frame, empleados. Con esto pudiéramos entonces reconocer a qué corresponde cada fila, qué tipo de datos tiene cada columna. Vemos aquí entonces que la columna nombre es de tipo carácter y contiene a estos datos. La columna edad es de tipo numérica y contiene estos datos. Y la columna salario es de tipo numérica y contiene estos datos. Pudiéramos entonces en algún momento, si es necesario, hacer cambios a el tipo de datos que contiene cada columna. Por ejemplo, ahora si quisiéramos referirnos a una columna específica, podemos utilizar entonces la siguiente estructura. Empleados, y usamos el símbolo de dólar y el nombre de la columna. Ven entonces que inmediatamente aquí se activan las diferentes columnas al colocar el símbolo de dólar. Ponemos nombre y ahí podemos ver solamente la columna de nombres. Por ejemplo, también si quisiéramos ver la columna edades, por ejemplo, colocamos empleados, símbolo de dólar, edad, y vemos entonces el resultado solamente de la columna edades. Ok, continuamos entonces. Vamos a ver, por ejemplo, también para ver el resumen estadístico de la base de datos que tenemos. Vamos a poner aquí resumen estadístico del data frame. Vamos a ver, por ejemplo, que ponemos summary, que quiere decir resumen de la base de datos empleados. Vamos a observar que nos va a dar entonces aquí primero que nombre. Por ejemplo, aquí tiene 4 elementos de la clase carácter. El mínimo de edad va entre 25 y el máximo de edad es 35 en esa columna de edad. En el caso de salario, el mínimo de salario es 2.500 y el máximo es 3.500. La media de la edad es 29.50 años, mientras que el promedio de el salario es 2.950. También pudiéramos querer saber, por ejemplo, el tamaño, o sea, la dimensión de nuestra base de datos. Colocamos dim, que significa dimensión de la base de datos empleados. Vemos entonces que tiene, aquí nos dice cuántas filas, o sea, cuántos personas en este caso hay en nuestra base de datos. 4. Se lo va entonces por las filas, mientras que las columnas son 3. Desde filas y columnas en nuestra tabla. Ahora, por ejemplo, si queremos, como dijimos ya, una columna, vamos a ver aquí la columna empleados.
y vamos a suponer salario. Entonces aquí me va a dar los valores de los salarios de cada uno de los empleados. Pero ahora si quisiéramos, por ejemplo, escoger dos columnas, por ejemplo, o varias columnas, entonces vamos a poner aquí escoger múltiples columnas. Estos son comentarios solamente, ¿verdad? Aquí tendríamos que poner empleados. Ahora entonces para escoger varias columnas usamos el corchete cuadrado, ponemos coma, usamos C, que es para poner varios nombres o varias columnas. Aquí vamos a poner la columna nombre y la columna salario. Al hacerlo de esta manera, fíjense que aquí pusimos una coma. ¿Por qué? Porque queremos las columnas. La primera parte aquí de este corchete serían las filas y acá las columnas. Entonces vamos a correrlo aquí. Vemos entonces que me da la columna nombre y la columna salario. Ahí entonces dejamos por fuera las edades. Vamos ahora a escoger, por ejemplo, aquellos empleados cuyo salario es mayor de 2.500, por ejemplo. Para ello, lo primero que vamos a hacer, a ver qué empleados cuyo salario es mayor de 2.500. Si corremos esto, vemos que nos sale, son entonces un arreglo de expresiones lógicas. Dice que el primero no es cierto, o sea que este primer empleado es menor de 2.500 y los otros tres tienen un sueldo mayor de 2.500. Ahora, para escoger cuáles son aquellos empleados que tienen entonces ese salario, vamos a poner esto entre los corchetes. Y ahora esto va a corresponder en realidad a las filas de aquellos que corresponden a aquellos empleados que tienen un sueldo mayor de 2.500. Pero como estas son las filas, vamos a dejar entonces el espacio para las columnas libres, ¿verdad? Entonces de esta manera estamos escogiendo aquellos empleados cuyo salario sea mayor de 2.500. Corremos. Vemos entonces aquí solamente escogimos a los tres últimos, Carlos, María y Juan, que tienen sueldos mayores de 2.500. Esta es entonces una ventaja aquí de que podemos hacer filtros de acuerdo a una comparación lógica para escoger entonces aquellas filas que deseamos trabajar. Otra forma de trabajar con data frames es llamar los datos desde un archivo. Vamos a ver primero entonces cómo llamarlo de un archivo local, o sea un archivo que está dentro de su computadora, y luego entonces cómo llamarlo desde un archivo que está en la web. Para lo primero que debemos hacer, lo voy a hacer aquí en la consola, es una función, llamar a la función getWD, que significa llamar al directorio de trabajo, working directory. Vamos a ponerle enter aquí. En la consola se usa el enter. Vemos nosotros aquí que el directorio de trabajo es c:/user vip. Ahora yo tengo mis datos de la base de datos que tengo en un directorio que está dentro de la carpeta vip, pero se llama QM206. Así vamos a buscarlo acá para que lo vean ustedes. Dentro de vip tenemos este directorio QM206 y aquí es que tengo mi base de datos que se llama Iris. Voy a copiar este directorio y vamos a marcar acá para que se marque así. Hacemos control C, voy a copiarlo. Este es mi directorio para hacer mi trabajo. Entonces vamos a colocar aquí ahora la función setWD, que es la función de configurar entonces el directorio de trabajo. Ahora
Windows nos da el slash de esta manera. Tenemos que invertirlo, eso hay que hacerlo manualmente. Vamos a invertir los slash aquí y acá, para que nuestro directorio de trabajo sea entonces C users vip qm206. Vamos a poner enter, y ahora si ponemos get wd nuevamente, vamos a ver que nuestro directorio de trabajo ya está convertido. Ok, o sea que ya podemos llamar directamente a este directorio. Vamos a grabar también nuestro archivo script. Vamos a ponerle save, o sea, grabar como, ahí está bien, y le ponemos un nombre. Fíjense que aquí el directorio de trabajo ya está configurado. Vamos a ponerle aquí tutorial 01, vamos a ponerle así, save. Ahí hemos entonces grabado nuestro tutorial dentro de ese directorio. Si queremos, buscamos acá y se van a dar cuenta ustedes que ya mi archivo de tutorial 01 está en ese directorio. Ok, vamos a llamar ahora entonces sí a ese archivo. Como la base de datos se llama Iris, voy a mantener ese mismo nombre y vamos a llamarlo entonces read.csv. Este es entonces el archivo, perdón, la función que va a llamar a ese archivo. Vamos a poner el nombre del archivo iris.csv y vamos entonces aquí a que lo presente. ¿Ven? Aquí lo presento de una vez. Vamos a llamarlo, y este es nuestro archivo. Ven que corresponde entonces a una base de datos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Esto corresponde a unos datos de unas flores. Vamos a ver si aquí de unas flores vamos a poner aquí iris flowers dataset, para que ustedes vean que aquí en Wikipedia están esta base de datos, y estas son las flores que corresponden a esas iris en inglés, donde se mide el tamaño del sépalo y del pétalo, y entonces hacen algunas ahí se pueden hacer algunos cálculos con esos datos. Tenemos entonces las tres especies: setosa, versicolor y virgínica. Ok, vamos entonces a continuar con nuestro R. Ya entonces sabemos qué significa entonces cada uno de estos. Ahora esto está en inglés, ¿verdad? Los nombres de las columnas. Ok, si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuáles son los nombres de las columnas, pueden poner names y el nombre de la base de datos. Por ejemplo, aquí me va a dar entonces el nombre de las columnas que tenemos: filas, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Yo pudiera cambiar estos nombres haciendo la misma, ¿verdad?, secuencia en un arreglo. Vamos a cambiarlo para que esté en español. Por ejemplo, vamos a colocar aquí la primera fila, filas, ¿verdad? Vamos a dejarla igual. Esa ya la había cambiado en el Excel. La segunda va a ser entonces sépalo punto largo, ¿verdad? Fíjense, vamos a ponerlo así en las dos primeras, la primera letra de cada palabra en mayúscula. Luego viene sépalo ancho, punto ancho. Luego vamos a poner entonces nuevamente aquí viene pétalo punto largo y pétalo punto ancho, y finalmente entonces la especie.
Si hacemos esto, le estamos asignando entonces los nombres ya con el cambio, ¿verdad? Vamos a llamar esa línea. Aquí nos colocamos acá, vamos a llamarla. Ahí le hemos hecho el cambio, ¿verdad? Si ustedes ponen ahora names nuevamente de la base de datos Iris, les va entonces a dar entonces ahora los nombres en español, ¿verdad? Vamos a poner Iris también para que vean que lo corremos y aquí tenemos entonces los nombres ya en español. Filas, sépalo largo, sépalo ancho, pétalo largo, pétalo ancho y especie. Ok. Bien, de esa manera pudimos entonces hacer el cambio de las columnas. Eso lo podemos hacer en cualquier momento. Ok. Vamos a hacer una pequeña práctica aquí. Por ejemplo, Iris. Ven. Y vamos a colocar ahora que queremos solamente la columna sépalo punto largo, y queremos la columna, por ejemplo, sépalo punto ancho. Como solamente queremos las columnas, fíjense que dejamos la primera posición libre, ¿verdad? Y solamente utilizamos la segunda posición, que son las columnas. Recuerden que siempre va filas y columnas. Vamos a correrlo. Vamos a ver entonces que aquí solamente nos dio las dos columnas. Como habíamos visto también para la empleado, ¿verdad? Pudimos escoger cuáles eran las columnas que requeríamos. Por ejemplo, si yo quisiera poner estos dos y además añadirle la especie, entonces ahora me va a dar también la especie correspondiente para esos datos. ¿Ven? Muy importante, el nombre que usamos aquí siempre debe corresponder exactamente con el de las columnas. Si le pongo minúscula o cambio alguna letra, entonces nos va a dar un error. Esta es la forma entonces de que podemos, vamos a cambiar a ver la dimensión de Iris. ¿Saben? Para ver el tamaño que tiene 150 filas y 6 columnas. ¿Ven? Si yo quisiera saber solamente, por ejemplo, el número de filas, podríamos poner aquí un 1 entre corchetes, que significa la dimensión 1. Esto me va a dar el número de filas solo. O si ponemos 2, nos va a dar el número de columnas que tiene. O sea, podemos usarlo por separado o ver los dos juntos de esta manera. Recuerden que esto funcionaría como un arreglo. Ok, vamos a hacer ahora el llamado de esta misma base de datos, pero desde un sitio web. Vamos a hacer comenzamos igual, Iris read.csv. Ahora, yo tengo esta base de datos, la subí, o este archivo lo subí a el GitHub. Vamos a ver acá, y aquí lo tengo en el GitHub. Como ustedes pueden observar en mi GitHub de QM206. Y entonces aquí está mi archivo CSV. ¿Ven? Que es el mismo archivo. Ahora, fíjense que aquí no está traducido, ¿verdad? Entonces, vamos a convertir esto al raw data, ¿verdad? Vamos a llamar acá, y este es el archivo que nosotros vamos a llamar con esta dirección que está aquí. Esta dirección es la que vamos a llamar, la URL. Control C para copiarla. Me voy a caer y voy a colocar aquí esta dirección, pero tengo que ponerle entre comillas en toda esta dirección para llamar a ese archivo. Vamos a llamar a estas dos filas aquí. Vamos a ver. Ven, aquí está entonces nuestro archivo. Nuevamente, como este no estaba traducido a la columna, aparecerá de esta manera. ¿Ven? Sepal width, sepal length,
petal length y petal width, y species, ¿verdad? En vez de especies dice species. Ven que todos comienzan con mayúscula. Ok, de esa forma hemos llamado entonces a un archivo desde una web. ¿Ven? Aquí siempre va a venir entonces el archivo, ¿verdad? El nombre del archivo completo. Tiene que terminar en CSV, que es el nombre del archivo. De esa manera podemos llamar entonces a un archivo desde una web, o también podemos llamarlo desde nuestro disco duro, ¿verdad? Utilizando la dirección del sitio web. Recuerden que el working directory tiene que corresponder donde está el archivo para poderlo llamar de esta manera. En el próximo tutorial explicaremos cómo utilizar la librería dplyr, que es una librería especial de R para entonces el tratamiento de los datos, ya entonces hacer filtros y hacer búsqueda dentro de estos datos de una forma ya más estructurada.